Ya está en nuestros estudios el psicoanalista, el escritor Jorge Alemán. Nosotros vamos a compartir un pequeño informe con la palabra favorita en este momento del gobierno, el alivio. Las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Medidas para un alivio, importantísimo. Necesitamos un alivio, todos son un alivio. Y que traen alivio, además de este alivio y en el alivio. Traer alivio a muchísimas familias, para traer alivio a muchísimos argentinos y por eso traer alivio. Consideramos que era muy importante llevarle alivio a las familias argentinas. Encontramos que hay algunas medidas de alivio. De tener un poco de alivio. Fue muy importante llevar alivio a las familias argentinas. Alivio a los argentinos, a las familias argentinas. Queremos llevar alivio a las familias argentinas. Es un conjunto de medidas destinadas a, a favorecer la baja en la inflación y a llevar alivio a las familias argentinas. Una sola aclaración. Nosotros hoy no estamos anunciando pronósticos, sino medidas concretas que traen alivio a los argentinos, a las familias argentinas. Bueno, hay en teoría la intención de plasmar cierto alivio en varias cuestiones que el gobierno está ofreciendo, pero a uno le queda la sensación de que es poco consistente lo que han anunciado en esta semana. Ya lo tenemos con nosotros, lo habíamos anunciado, está Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, analista, profesor, poeta, bueno, de enorme trayectoria. Gracias. Y un placer enorme tenerte acá. El placer es mío. Sabemos que estás unos poquitos días más acá en Argentina, después sí. ya te vas para España nuevamente. Sí, de nuevo, sí. Te quiero preguntar por esto, al menos que esta semana la verdad que quedó bastante en evidencia de un gobierno que anuncia un paquete de medidas que algunos, en el caso del gobierno, lo denominan un paquete que quiere generar alivio, y por otro lado hay quienes dicen, bueno, el gobierno está haciendo populismo. Digo, ¿qué pensás de esto? Bueno, en primer lugar me gustaría decirte que siempre he sido contrario a estas dos frases. Los hechos hablan solos o la realidad habla por sí mismo. Siempre he pensado que a los hechos hay que interpretarlos y que a la realidad hay que hacerla hablar. Sí. Pero sin embargo se ha llegado a tal estado de cosas que ya es muy difícil añadir alguna palabra. Lo que se muestra, lo que se revela, lo que se hace patente es de tal contundencia que uno tiene verdaderamente... Recién pensaba qué iba a poder decir yo, porque da la impresión de que se ha manifestado algo en toda su realidad, en toda su verdad. Dicho esto, intento decirte algo. La palabra alivio quiere decir e implica necesariamente que se hizo un gran daño antes. Es decir, el que dice que va a aliviar es que admite, sin tener garantías de que verdaderamente vaya a aliviar, de que haya hecho un gran daño. Luego he visto cómo se ha estigmatizado, demonizado la palabra populismo. Yo soy de los que consideran que esa palabra alcanzó un nivel de conceptualización importante a partir de la obra de Laclau, con la que se puede tener diferencias, matices, pero que se ha vuelto un concepto, en fin, no es lo mismo decir sos un inconsciente al inconsciente como concepto en psicoanálisis. Utilizar cualquier medida demagógica o cualquier tipo de expresión o cualquier tipo de retórica que haga uso de algo demagógico, de algo que simplifique la cuestión, etcétera, etcétera, como equivalente de populismo, la verdad que es nunca había visto una degradación tan grande. Con esto de los precios congelados, de todas las cosas que he visto decir sobre esa palabra, esta es la degradación más profunda, la más lograda que he visto, ¿no? Jorge, ¿qué lectura haces de la respuesta que el gobierno está dando a la crisis? No sé, hay varios elementos dando vuelta, obviamente vos tenés muchas lecturas, supongo. Ayer, por ejemplo, se esperaba la aparición del presidente de la Nación, anteayer, ¿no? Y que en definitiva diera algún tipo de discurso. Nos encontramos con un video casero donde se le hablaba a una familia... Sí, contratada. Digo, ¿cómo se...? Primero habría que pensar seriamente, aunque sea obvio, ¿por qué puede llegar a pasar una cosa así en este país? ¿Qué tipo de país somos? ¿Cuáles son las condiciones geopolíticas? ¿Cuáles son nuestras modalidades de inscripción en el mundo para que nosotros podamos transformarnos en un laboratorio semejante? Me parece que
Eso merecería ser indagado. Es decir, ¿por qué puede pasar esto aquí? Porque me consta, después de vivir 42 años afuera, que así, de esta manera, como pasa aquí, no pasa en cualquier parte. En segundo lugar, sería muy interesante hacer algún día, una vez más, la génesis de una cosa como la de este gobierno. Muchos insisten en la repetición, es evidente que tiene una secuencia histórica que se puede reconocer, pero me parece que también ha introducido elementos nuevos, ¿no? Elementos más crueles, más sádicos, por lo menos dentro de lo que puede ser el orden pues hablas democrático. Del neoliberalismo puntualmente, y este gobierno que decís que tiene otros elementos. Elementos que ya hacen a la particularidad de los representantes del neoliberalismo en este país. Sus representantes en este caso se revelan como personas que son capaces de hacer mucho daño, ¿no? Y luego habría que ver lo que queda por ver, que es la reacción de la población en todo esto. Es decir, los enigmas que todavía se siguen presentando con respecto a la posible reacción de la población. Porque esto debería ser algo ya finalizado. Esto ya se agotó, esto ya terminó. Esto ya no tiene ninguna posibilidad de recomponerse, no hay ninguna combinatoria que lo pueda salvar, no. Políticamente ha muerto hace un tiempo atrás. ¿Vos hablas de este ciclo político? Este ciclo de Macri, este gobierno. Este gobierno para mí está terminado hace tiempo. Lo que queda por ver es, de todas maneras, qué dice la población. ¿Te parece que el elemento que en algún momento conversamos, el elemento del odio que uno puede rastrear y que está presente hoy en muchas sociedades, en algunos casos odio hacia los extranjeros, por ejemplo, quizás más en Europa, en la Argentina odios cruzados, pero sobre todo el odio hacia el kirchnerismo, por ejemplo, que se cultivó durante muchísimo tiempo, ¿te parece que sigue vigente? Sí, totalmente, seguramente una de las preguntas es, suponte, el odio que hay hacia los planes sociales. Percibir a los planes sociales como fábricas de vagos, que sectores populares que han sido absolutamente dañados por este gobierno, sin embargo, odien a los que reciben algún tipo de beneficio social. Habría que ver hasta dónde todo eso sigue jugando y desde luego después está el gran mito nacional del antiperonismo en este país. Los 70 años de ese gobierno, al que están haciendo apelación permanentemente, ¿no? Y luego está efectivamente el kirchnerismo. Sí. Todo eso me parece que sigue vigente y no es irracional, como se suele decir. Lo que pasa es que hay que ampliar el concepto de razón, ¿no? Quiero preguntarte por algo que estuvimos viendo hoy, las imágenes del presidente de la Nación en Córdoba jugando al golf, ahí lo tenemos en pantalla. Uno estima que si hoy hay un país en crisis, que si el gobierno anuncia medidas básicamente para darle de comer a la gente, porque digo, más allá del ropaje que uno quiera ponerle, yo me hago cargo de esta lectura. Las medidas, la única consistente que uno estima que más o menos puede tener algún tipo de supervivencia es, a lo largo del tiempo, es quizás los precios congelados de una canasta básica de productos. Sí, que se dicen además que van a ser hasta la fecha electoral, o sea que... Con suerte va a llegar hasta la fecha electoral. No se oculta nada. Es una especie de plan alimentario básico para un sector importante de la población. Digo, ¿por qué lo que uno lee de las actitudes del gobierno están tan distantes de esta situación? ¿Por qué lo que se ve es quizás que están en otra? Por decirlo de alguna manera, no es muy académico, pero digo, están en otra. Han estado siempre en otra, ¿no? Yo creo que en cada una de las realidades que componen a la configuración general de este país están en otra. Han estado siempre en otra. La percepción... Pero esto es propio del neoliberalismo, eso es lo que quiero preguntar. Bueno, es propio, desde luego el neoliberalismo se construye de tal manera que no puede tener una representación de una nación. Está armado, eso sería muy largo de desarrollar, pero el neoliberalismo tiene una imposibilidad, porque si no, no sería... toda estructura, algún tipo de imposibilidad al final. No hay conexión entre nación y pueblo, decís vos. Efectivamente, no hay conexión, lo has dicho en los términos, te agradezco muchísimo por favor, que me hayas leído, no hay coordinación entre nación y pueblo. Pero luego además los representantes evanescentes
o los representantes, vamos a decir, circunstanciales de este neoliberalismo, O sea, aquí. se desvanecen en algún momento. Que en decís algún vos. momento se desvanecen, que están ya en un proceso de desconfiguración todos, como en esas pantallas donde la imagen empieza Sí, a perderse, ¿no? a perderse. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con este gobierno, se está como desvaneciendo, ¿no? Estuvieron siempre en otra. Yo creo que no tienen ninguna percepción que podamos compartir. No hemos vivido nunca en el mismo país. No hemos tenido ni los mismos padres, ni los mismos hijos, ni los mismos hermanos, ni hemos tenido la misma historia, ni los mismos colegios. Hace rato, constitutivamente, podríamos decir que somos ajenos mutuamente a la manera de percibir. Eso es un rasgo también muy interesante, no hay ningún modo de que ese señor, Sí. que es el presidente, se ponga en el lugar nuestro. Te quiero preguntar esto porque vos acabás de publicar un libro que se llama Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. Sí. Ahora te voy a preguntar por el libro, pero digo, ¿este gobierno se equivocó, es mala praxis o va a llevar a cabo un crimen perfecto en definitiva cuando termine el mandato? No, dentro yo de algunos pienso meses? que primero no se equivocó, que era un grupo de tareas en el sentido no siniestro de la dictadura, sino en el sentido neoliberal, y que en todo caso, como nadie puede ser del todo cínico, nadie puede ser solo un instrumento de una voluntad, sino que si se quiere ser presidente de algún motivo, de algún modo, algo se quiere ser, creyeron en un neoliberalismo del siglo XX, no del siglo XXI, y creyeron que las inversiones, con las medidas que ellos tomaban, iban a llegar. Creo que ese es el punto en donde me atrevería a conjeturar que se equivocaron. O sea, en todo lo demás no, en todo lo demás hicieron lo que tenían que hacer, lo de pagarle a fondos buitres, sacar las retenciones, bajar los salarios, bueno, destruir todo el tejido social que se pudiese destruir. Sí. Esa es una vieja idea que está en la Argentina, al sector en el que ellos pertenecen, esa idea está siempre. Creo que se equivocaron en el sentido de que no percibieron el mundo de China, el proteccionismo norteamericano, los distintos repliegues de Europa, y de golpe se encontraron con que realmente no eran nada. O sea, creyeron que eran algo. O sea, creyeron que ellos tenían una importancia. La única parte que les concedo, Sí. que es una especie de estupidez que tuvieron, pero bueno, es que volvía el mundo, venían los negocios, Sí, venían que se regresaba al mundo y iban a venir las inversiones. Sí, efectivamente. No pasó. No pasó porque No pasó. Es otro mundo, ¿no? Es otra... Es otro mundo. Y en términos políticos, Jorge, ¿cómo No estás es un viendo? crimen perfecto, Macri, en absoluto. No va a ser un crimen perfecto. No. ¿Cómo ves? Otro problema va a ser cómo se organiza la retirada de esto, porque esto... Eso te iba a preguntar, ¿cómo vienen los próximos meses Claro, y qué porque esto adivinás políticamente? en vez del Padrino 4, acá Sí. estamos como en el Padrino 6. ¿Cómo ¿no? es eso? Como si Coppola hubiera hecho la cuarta, la quinta, y lo que está ocurriendo acá, en las distintas desconfiguraciones de la pantalla, con el Poder Judicial, con los espías, con las extorsiones, con el aparato mediático, tiene como un grave riesgo, ¿no? Es decir, es una cosa que uno la lee y es el tipo de cosas que dice, esto necesariamente termina mal.